Este objeto no estaba escondido. No estaba oculto en un sótano ni guardado bajo llave. Estaba a la vista de todos, sobre el mostrador de recepción. Un libro grueso, de tapas oscuras, con las esquinas desgastadas y las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Un libro de registro de hotel. De esos donde los huéspedes escriben su nombre, la fecha de entrada y, a veces, una firma rápida sin pensar demasiado. Nadie sospecha de un objeto así. Nadie imagina que escribir un nombre pueda ser un error irreversible. El hotel llevaba décadas en funcionamiento. No era lujoso, pero tampoco estaba abandonado. Tenía clientela habitual, empleados fijos y una reputación discreta. El libro de registro había pasado de mano en mano durante años. Nadie recordaba exactamente cuándo se había empezado a usar ese mismo ejemplar. Siempre había estado allí. Siempre había sido el mismo. Los primeros indicios de que algo no estaba bien llegaron en forma de pequeños descuadres. Habitaciones que figuraban ocupadas, pero estaban vacías. Nombres escritos con una caligrafía perfecta que nadie recordaba haber visto entrar. Firmas demasiado cuidadas, como si quien las hubiera escrito se hubiera tomado un tiempo excesivo para hacerlo. Al principio, se atribuyó a errores administrativos. Turnos largos. Cansancio. Nada alarmante. Hasta que un huésped preguntó por otra persona registrada el mismo día que él. Decía haberla conocido en el vestíbulo. Compartieron conversación, incluso una bebida. Cuando el recepcionista revisó el libro, el nombre estaba allí. Habitación asignada. Firma clara. Pero no había ninguna reserva asociada. Nadie había visto a esa persona salir. Nadie la había visto bajar a desayunar. Nadie la había vuelto a cruzar. La habitación estaba intacta. La cama hecha. Ninguna maleta. Ningún rastro de estancia real. Solo el nombre en el libro. A partir de ese momento, comenzaron a aparecer más. Nombres que no correspondían con huéspedes visibles. Firmas escritas durante turnos en los que el personal juraba no haber atendido a nadie. Algunas entradas parecían antiguas, pero estaban fechadas en días recientes. Otras se escribían solas durante la noche. El libro, cerrado al final del turno, aparecía por la mañana con nuevas líneas añadidas. Lo más inquietante era que los nombres no se repetían. Cada uno era único. Cada uno correspondía a alguien que, según el registro, había entrado, pero nunca había salido. Hubo intentos de cambiar el libro, de sustituirlo por uno nuevo. Pero el antiguo siempre reaparecía en el mostrador al día siguiente, abierto por la página exacta donde había quedado, como si el hotel lo necesitara, como si el libro fuera más importante que el propio edificio. El caso más perturbador comenzó cuando un empleado nocturno decidió revisar las páginas más antiguas con detenimiento. Encontró nombres tachados, no borrados, tachados con una línea firme. Y junto a ellos, una anotación breve, escrita siempre con la misma tinta, con la misma letra, no registrado a la salida. Esa noche, el empleado cometió el error de leer su propio nombre, porque no lo había escrito él. Y lo que ocurrió después, nunca fue incluido en el libro. El empleado nocturno cerró el libro de golpe al ver su nombre escrito allí. La tinta era reciente. Aún tenía un brillo húmedo bajo la luz amarillenta del vestíbulo. Revisó la página anterior. Su nombre no aparecía. Revisó la siguiente. Tampoco. Solo estaba ahí, perfectamente alineado con los demás registros, como si siempre hubiera formado parte de la lista. Fecha de entrada, esa misma noche. Habitación asignada, la 214. Intentó convencerse de que alguien estaba jugando una broma. De que otro empleado había escrito su nombre para asustarlo. Pero algo no encajaba. La letra no era la de ninguno de sus compañeros. Era demasiado uniforme. Demasiado precisa. Además, junto a su nombre había una anotación adicional, escrita en un margen estrecho que nunca se usaba, pendiente de salida. Decidió comprobar la habitación. Subió las escaleras lentamente,
con la sensación incómoda de que el pasillo era más largo de lo habitual. Las luces parpadeaban de forma irregular. Al llegar a la 214, la puerta estaba entreabierta. Dentro, la habitación estaba preparada como si alguien acabara de entrar. La cama intacta, la maleta abierta sobre el soporte, ropa doblada con cuidado. Ropa que reconoció como suya. El pánico apareció de forma inmediata, pero contenido. Cerró la puerta con cuidado y volvió a recepción. Revisó las cámaras de seguridad. En las grabaciones no aparecía entrando al hotel. No aparecía subiendo las escaleras. No aparecía en ningún punto del edificio, excepto en un detalle inquietante. En una de las cámaras del pasillo, durante unos segundos, se veía una sombra detenida frente a la puerta de la 214. No tenía rasgos claros. Solo una silueta inmóvil, como esperando. Mientras intentaba procesar lo ocurrido, un huésped bajó al vestíbulo. Estaba pálido, nervioso. Dijo que no podía dormir. Aseguraba haber escuchado pasos toda la noche frente a su habitación, pero cada vez que abría la puerta, el pasillo estaba vacío. El empleado lo escuchó sin interrumpirlo. Luego, casi sin darse cuenta, miró el libro de registro. El nombre del huésped ya no estaba. No había tachones. No había huecos. Simplemente no figuraba en ninguna página. Como si nunca hubiera entrado. El empleado intentó advertirle, pero el hombre parecía confuso. No recordaba haber firmado nada. No recordaba haber llegado al hotel. Solo sabía que estaba allí y que quería irse. Cuando cruzó la puerta principal, el sistema automático no se activó. La puerta no se abrió. Golpeó el cristal. Nada. Desde fuera, la calle parecía normal. Tráfico, luces, personas pasando. Pero desde dentro, el vestíbulo estaba completamente aislado. En el libro, una nueva anotación apareció sola. No se escribió. Simplemente estaba ahí, salida no autorizada. El huésped comenzó a gritar. El empleado intentó ayudarlo, pero cada vez que se acercaba, sentía una presión extraña en el pecho, como si el aire se volviera más denso cerca del hombre. En cuestión de minutos, el huésped dejó de gritar. Dejó de moverse. No cayó al suelo. Simplemente, ya no estaba. El libro se cerró solo. El empleado comprendió entonces que el registro no era una formalidad. No era un control administrativo. Era un límite. Entrar quedaba fijado en tinta. Salir no dependía del huésped, sino de algo más. Intentó escribir una salida falsa junto a su nombre. Cambiar la hora. Borrar la línea. Nada funcionó. La tinta desaparecía al instante. El libro parecía corregirse solo. Como si no aceptara errores. Al amanecer, cuando el turno terminó, el empleado intentó marcharse. Cruzó el vestíbulo, empujó la puerta principal, y no ocurrió nada. Detrás del mostrador, el libro estaba abierto por la página correcta. Su nombre seguía allí. Pero ahora había una nota nueva, escrita con una letra más firme que las anteriores. Registro completo. Y fue en ese momento cuando el empleado entendió que el hotel no estaba atrapando personas al azar. Estaba seleccionando. Tras descubrir la anotación de registro completo junto a su nombre, el empleado dejó de intentar salir del hotel. No porque hubiera aceptado su situación, sino porque el edificio comenzó a responder de forma inquietante a cada intento. Cada puerta que empujaba parecía volverse más pesada. Cada pasillo que recorría se alargaba unos metros más de lo que recordaba. El hotel no se cerraba de golpe. Se ajustaba lentamente, como si necesitara tiempo para reorganizarse alrededor de quienes ya no debían marcharse. Intentó localizar a otros empleados. Llamó por los teléfonos internos. Nadie respondió. Subió a las plantas superiores buscando habitaciones ocupadas. Encontró luces encendidas, televisores funcionando, baños con vapor reciente, pero ninguna persona. Era como si el hotel conservara las señales de vida, pero hubiera eliminado a quienes las producían. En el libro de registro, mientras tanto, los nombres de los empleados empezaron a aparecer uno a uno,
en páginas distintas, con la misma anotación final, registro completo. El empleado comprendió que el libro no solo registraba a los huéspedes. Registraba a cualquiera que permaneciera demasiado tiempo dentro. No importaba el motivo. No importaba el rol. Entrar era una acción puntual. Permanecer era una decisión que el hotel tomaba por ti. La estructura comenzó a cambiar de forma más evidente durante la segunda noche. Escaleras que no conducían a la planta correcta. Ascensores que se detenían entre pisos inexistentes. Habitaciones que, al abrirse, mostraban pasillos en lugar de cuartos. El hotel no crecía hacia afuera. Se reordenaba hacia adentro. Como si cada persona registrada añadiera una capa nueva al edificio. El libro seguía en recepción. Siempre visible. Siempre abierto por la página adecuada. El empleado empezó a notar que las páginas más antiguas no correspondían a años concretos. Había fechas imposibles. Siglos atrás. Décadas futuras. Nombres escritos con alfabetos que no reconocía. Firmas que no parecían humanas. Comprendió entonces que el hotel no era un lugar fijo en el tiempo. Era un punto de paso. Un espacio que existía mientras alguien estuviera dentro para ser registrado. Una noche, el empleado escuchó pasos. No eran erráticos ni apresurados. Eran firmes, regulares, como los de alguien que conocía bien el edificio. Siguió el sonido hasta una zona del hotel que no recordaba haber visto antes. Allí encontró una recepción antigua, idéntica a la principal, pero cubierta de polvo. Detrás del mostrador había otro libro. Más grueso. Más viejo. Abierto por una página en blanco. En esa página, alguien había escrito una sola frase: aquí se queda lo que no sale. Antes de que pudiera leer más, el sonido de una pluma escribiendo resonó en el aire. El empleado volvió corriendo a la recepción principal. El libro de registro estaba siendo actualizado. La tinta avanzaba sola, trazando una nueva línea debajo de su nombre. No era una salida. Era una reasignación. Habitación permanente. El hotel había decidido su función. Desde ese momento, dejó de sentir hambre. Dejó de sentir sueño. El tiempo ya no avanzaba de forma normal. Las luces no se apagaban nunca del todo. Los relojes marcaban horas distintas según la planta. El empleado empezó a cruzarse con otras personas. No hablaban. No parecían conscientes. Caminaban siguiendo rutas repetitivas, como si cumplieran turnos invisibles. Todos tenían algo en común, no figuraban ya como huéspedes. Figuraban como parte del hotel. El libro, al final del día, se cerró por primera vez. En la tapa apareció una inscripción que antes no estaba: capacidad actualizada. Y fue entonces cuando el empleado entendió que el hotel no se alimentaba de personas. Se alimentaba de permanencias. Y lo que ocurrió cuando alguien consiguió, por primera vez, escribir una salida válida. Rompió el equilibrio del lugar. La idea de una salida válida surgió de la desesperación. El empleado no sabía exactamente cuánto tiempo llevaba atrapado en el hotel, pero tenía claro que el lugar reaccionaba a las reglas escritas en el libro. Todo giraba en torno a esas páginas. Entrar. Permanecer. Reasignarse. Si el hotel obedecía lo que estaba escrito, quizá también podía ser obligado a aceptar una excepción. Durante lo que parecieron días, buscó cualquier referencia a salidas anteriores. Revisó páginas antiguas, arrancó hojas, intentó comparar fechas. Descubrió algo inquietante: las pocas salidas registradas no estaban escritas con la misma letra que las entradas. Eran torpes, irregulares, como si quien las hubiera escrito lo hubiera hecho con prisa o con miedo. Y todas compartían un detalle común. La salida estaba firmada por alguien distinto al huésped. El empleado comprendió entonces la regla no escrita del hotel. Nadie podía firmar su propia salida. Necesitaba a otra persona. Alguien que aún no estuviera completo. La encontró en la tercera planta. Una mujer sentada en una de las habitaciones, mirando fijamente la pared. No parecía alterada, solo ausente.
No figuraba en el libro como registro completo. Su nombre aún estaba acompañado de la anotación estancia activa. El empleado le habló con cuidado, explicándole dónde estaba, qué ocurría. Ella lo escuchó en silencio. Cuando le mostró el libro, algo cambió en su expresión. Reconoció su nombre. Reconoció la habitación. Pero no recordaba haber llegado al hotel. Aceptó ayudarlo. Bajaron juntos a recepción. El hotel reaccionó de inmediato. Las luces comenzaron a parpadear. Las puertas que antes estaban abiertas se cerraron solas. El sonido de pasos llenó los pasillos, cada vez más rápido, como si el edificio se estuviera moviendo. El empleado abrió el libro por la página correcta y colocó la pluma en la mano de la mujer. Le pidió que escribiera la salida junto a su nombre. Ella dudó solo un segundo. Cuando la pluma tocó el papel, el hotel emitió un sonido profundo, grave, imposible de localizar. No era una alarma. Era una respuesta. Las paredes vibraron. El mostrador se agrietó ligeramente. La tinta comenzó a extenderse sola, intentando borrar lo que ella estaba escribiendo. La mujer siguió adelante, forzando cada letra. En el momento en que terminó la palabra salida, la puerta principal del hotel se abrió de golpe. La calle estaba ahí. Real. Con ruido, con movimiento, con vida. El empleado sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: aire fresco. Dio un paso adelante. Y entonces el libro se cerró con violencia. La mujer gritó. El empleado se giró justo a tiempo para ver cómo su nombre desaparecía del libro. No era una salida. Era una eliminación. La mujer cayó al suelo, inmóvil, como si nunca hubiera estado allí. El hotel se calmó de inmediato. Las luces dejaron de parpadear. Las puertas se abrieron. Todo volvió a su estado anterior. El libro se abrió solo por la página del empleado. Su nombre seguía allí. Pero ahora había una anotación nueva, escrita con una tinta más oscura que cualquier otra. Intento de salida registrado. El hotel no castigaba la desobediencia. Aprendía de ella. Desde ese momento, el edificio comenzó a anticiparse. Las puertas se cerraban antes de que alguien se acercara. Las páginas del libro pasaban solas. Las habitaciones reasignadas aparecían sin previo aviso. El empleado comprendió que había roto algo esencial. Había demostrado que la salida era posible, y el hotel había ajustado sus reglas para que no volviera a ocurrir. Pero aún quedaba una última opción. Una que no implicaba salir. ¿Y lo que ocurrió cuando el empleado decidió desaparecer del registro por completo? Cerró el hotel para siempre. El empleado entendió que el hotel no podía ser vencido desde dentro siguiendo sus reglas. El libro aceptaba excepciones, pero solo para reforzar su propio control. Registrar una salida era posible, una sola vez. Y ya había aprendido de ese error. La última opción no consistía en irse, sino en dejar de figurar. No salir del hotel, sino salir del libro. Durante lo que él percibió como semanas, estudió el registro con una obsesión meticulosa. Observó cómo los nombres aparecían, cómo se reasignaban, cómo algunos eran tachados y otros absorbidos por anotaciones que no parecían humanas. Descubrió que los nombres no se borraban del todo. Se diluían. Perdían trazos. Letra a letra. Como si el libro necesitara una identidad clara para sostener a alguien dentro. Comprendió entonces la verdad más inquietante: el hotel no retenía cuerpos, retenía identidades. Mientras tu nombre existiera en el libro, seguirías perteneciendo al lugar. No importaba dónde estuvieras físicamente. El libro era el ancla. Decidió actuar cuando notó que su propio nombre comenzaba a cambiar. No desaparecía, pero ya no se leía igual. Algunas letras eran más finas. Otras parecían escritas por otra mano. El libro estaba reescribiéndolo, ajustándolo, preparándolo para convertirse en parte permanente del hotel. La última noche, el empleado hizo algo que nadie había intentado antes. Abrió el libro por su página y, con la misma pluma que había registrado cientos de entradas, escribió encima de su nombre. No una salida.
no una corrección. Escribió otra cosa. Un nombre distinto. Sin apellido. Sin fecha. Sin habitación asignada. El libro se resistió. La tinta se corrió. Las páginas se agitaron como si alguien las estuviera pasando con violencia invisible. El hotel entero tembló. Las luces se apagaron. Los pasillos se alargaron de forma imposible. Pero el empleado continuó. Trazó el nuevo nombre con cuidado, como si supiera que cada letra era lo último que iba a dejar atrás. Cuando terminó, el silencio fue absoluto. El libro se cerró despacio, sin golpe alguno. La recepción quedó vacía. El hotel dejó de moverse. El empleado sintió algo que no había sentido desde que entró, cansancio real. Se sentó en el suelo, apoyado contra el mostrador, esperando cualquier reacción. Nada ocurrió. A la mañana siguiente, si es que aún existían las mañanas allí, el hotel estaba distinto. No había huéspedes. No había empleados. Las habitaciones estaban vacías, pero no abandonadas. Como si nunca hubieran sido usadas. El libro seguía en recepción. Abierto. Con páginas en blanco. El empleado caminó hasta la puerta principal. Esta vez, se abrió sin resistencia. Salió a la calle. Nadie lo reconoció. Nadie le habló. No figuraba en ningún registro. No tenía documentos. No tenía pasado verificable. Había salido del hotel, pero también de todo lo demás. Meses después, el edificio fue demolido. No aparecieron cuerpos. No aparecieron restos. Solo se recuperó un objeto intacto entre los escombros, un libro de registro sin nombres, sin fechas, sin anotaciones previas. Un libro nuevo. Esperando. Hoy, algunos hoteles antiguos conservan registros que nadie recuerda haber iniciado. Libros donde aparecen nombres escritos con una caligrafía demasiado perfecta. Nombres que no figuran en reservas digitales. Nombres que nunca llegan a firmar su salida. Así que si alguna vez entras a un hotel antiguo, si te piden que escribas tu nombre en un libro de papel, detente un segundo. Porque hay lugares que no necesitan cerrarte la puerta. Les basta con saber cómo te llamas. Si te gustan las historias de terror realista, los objetos malditos y los casos que transforman lo cotidiano en una trampa, suscríbete a Llegó el Terror y activa la campana. Aquí seguimos contando historias que muchos preferirían no firmar nunca.